¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 1. Somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la materia Microcontroladores, impartida por el maestro Benítez Baltasar Víctor Hugo, y vamos a hablar sobre el proyecto final, sensor CO2. El equipo está integrado por Lucero Gálvez Jesús Daniel, Bojorges Márquez Alonso, Ballesteros Segura Luis Daniel, Padilla Montes Mariana y su servidor Francisco Alay Shanga Mezcua. El sensor SCD41 es el sensor de CO2 en miniatura de próxima generación de Sensirion. Este sensor se basa en el principio de detección fotoacústica. Pero, ¿cómo funciona? La luz de banda estrecha, que coincide con las bandas de absorción de las moléculas de CO2, se emite en una celda de medición predominantemente cerrada. Las moléculas de CO2 en la celda de medición absorben una parte de la luz irradiada, mientras que otras moléculas no pueden contribuir a la absorción debido al espectro de la luz emitida. Cuantas más moléculas hay en la celda de medición, mayor será la energía absorbida. Ahora, la energía absorbida de las moléculas de CO2 excita principalmente vibraciones moleculares, lo que da como resultado un aumento de la energía de traslación de las moléculas y, debido a la celda de medición cerrada, un aumento de la presión en la celda. Una modulación de la fuente de luz provoca un cambio de presión periódico en la celda de medición, que se puede medir con un micrófono. La señal del micrófono sirve así como una medida del número de moléculas de CO2 presentes en la celda de medición y se puede utilizar para calcular la concentración de CO2. Especificaciones. Este sensor debe preservarse a ciertas condiciones predeterminadas. Por ejemplo, debe permanecer en temperatura ambiente, 25 grados centígrados, presión ambiental, medición periódica predeterminada y voltaje de suministro de 3.3 voltios. Y para preservar las condiciones a las cuales el sensor debe mantenerse para aprovechar al máximo el rendimiento, se requiere diseñar un housing que cumpla una serie de requerimientos, ya que una mala implementación podría causar desviaciones de CO2, mayores niveles de ruido y tiempos de respuesta muy aumentados. Por lo tanto, las siguientes reglas de la siguiente figura se deben cumplir con el diseño de la carcasa. Por ejemplo, un buen acoplamiento al ambiente, un buen desacoplamiento de fuentes de calor externas, aislamiento de las turbulencias de aire, protección de la luz solar directa, desacoplamiento de fuentes de vibración y asegurar un voltaje de suministro estable. En la siguiente imagen representa el housing propuesto que cumple con todas las especificaciones anteriores y el cual se utiliza para implementar las lecturas de CO2 en este proyecto. Al diseñar una buena carcasa, cubre con la mayoría de los problemas que se pueden presentar para afectar el funcionamiento del sensor, pero todavía quedan pequeñas variaciones que hacen que el sensor pueda presentar fallas en sus lecturas. Por lo tanto, también es necesario acondicionar el sensor en un lugar específico que ayude a un mejor rendimiento. Muy bien, el diagrama del proyecto. Bueno, pues aquí se puede ver en este diagrama a grandes rasgos cómo funciona nuestro aparato. Pues como pueden ver por medio de sentencias if, vamos a ir decidiendo qué acción debe tomar pues el sensor. O sea, si la variable CO2 arroja un valor menor a 1500, o sea que esto va a ocasionar que se encienda el LED verde. En cambio, si la variable CO2 arroja un valor entre 1500 y 2500, esto va a ocasionar que se encienda pues el ventilador, el cual pues es el motor, y se va a encender un LED amarillo de precaución. Y finalmente pues si la variable CO2 arroja un valor arriba de 2500, esto va a ocasionar que se encienda el buzzer, el cual es la alarma, y pues un LED rojo, el cual significa peligro. Después de crear el programa, continuamos con la configuración I2C, donde se asignan los pines al protocolo, con los cuales se van a conectar al sensor SCD41. Para ello se utilizan los pines PB8 y PB9 como SCL y SDA respectivamente, como se muestra aquí en la imagen. Continuamos con la configuración de la WAR2. Como pueden ver aquí en la imagen, entonces se habilita la opción de
AC Chronos y se cambia los parámetros baud rate a 9600 bits para habilitar los pins. Y tenemos la configuración de los pines de salida de los indicadores, donde los pines PB0, PB1 y PB2 se configura como salida. Después se le asigna una etiqueta a cada uno de ellos como LED, buzzer y motor, en el mismo orden respectivamente, para poder trabajar más fácil al momento de asignar señal a dichos pines, como se puede mostrar aquí en la imagen. Y también se configuró el reloj, donde el reloj lo subimos a su máximo, que era de 72 MHz. Siguiendo con el código, pues como podemos ver, utilizamos el ejemplo de lo que viene siendo el que nos da el Sensirion, donde activamos cada uno de los drivers de los archivos .header y .source de .h y .c, en lo cual en uno nos marcaba unos ciertos tipos de errores, que eran el de Sensirion y cuadrada C piso HAL, donde la tarjeta a utilizar era la familia 1, F1, por lo que ellos utilizaban un duty cycle y una velocidad, pero nuestra tarjeta utilizamos la F303, por lo que tenemos un timing. Y ese timing lo copiamos del main que se nos generó y se colocó aquí. Como también nos generaba un código aquí en las líneas 60 o 61, el cual fue eliminado. Otro aspecto que ya mencioné aquí, cambiamos de la tarjeta. Aquí tenía la tarjeta STM32F1XX, por lo que nosotros utilizamos la STM32F3XX. Y siguiendo con el código, como dije anteriormente, nos basamos en un ejemplo que venía en Sensirion, donde llamamos los siguientes drivers que tenemos aquí, o los siguientes archivos, y se empieza a analizar lo que es la I2 cuadrada, I2 cuadrada C y la WAR. Y luego aquí tenemos nuestro main void, donde empezamos a trabajar, y se inicializaron lo que es el reloj, lo que es el GPIO, la I cuadrada C y lo que vendría siendo nuestra WAR 2. Y empezamos a llamar valores en la I cuadrada C en una comunicación bus de maestro-esclavo, donde en este caso el sensor podía medir CO2, temperatura y humedad, pero los cuales temperatura y humedad no se usaron. Por lo tanto, nosotros nomás utilizamos la WAR para imprimir lo que era el mensaje de CO2, o sea, la variable de CO2, que era lo único que nos interesaba en el momento. Por lo cual utilizamos una línea de código para imprimir en la WAR, la cual se vio anteriormente en el video, donde teníamos valores que nos arrojaba en el teratera. Como dije anteriormente, no se utilizaron los de temperatura ni los de humedad. Y aquí añadimos líneas de código, las cuales nos permitían controlar ciertos indicadores. En este caso, en el primer if, teníamos una condición donde si el CO2 era mayor a 0, pero si el CO2 era inferior a 1500, se generaba una línea de código donde encendía un LED verde. De igual forma, si superaba un rango de 1500 el valor de CO2 y era inferior a 2500 de CO2, mandaba otra señal de código de encender el puerto de PB1, creo que era, para activar un segundo LED, el cual nos indicaba, el cual era de color amarillo, nos indicaba que había excedido de los rangos mínimos, pero estaba todavía por debajo de los rangos máximos. Y usamos el también para decir que se apagara. Y por último teníamos otra condición, donde un if, donde si era su valor máximo, donde CO2 excedía de 2500, ya el ambiente era poco viable o tenía mucho CO2 en el ambiente, por lo que encendía un buzzer y un LED de color verde, los cuales indicaban peligro o altos niveles de CO2. Y en esto consiste nuestro código.
Como aquí también podemos ver los archivos header que se añadieron, como aquí tenemos los archivos source que se añadieron. A continuación mostraremos el video. Bueno, pues aquí tenemos el funcionamiento de lo que vendría siendo el proyecto. Por esta parte tenemos lo que viene siendo la tarjeta utilizada, es una SMT32 modelo 303RM, nuestro motor de 12 voltios. Esto vendría siendo los LEDs indicador, el verde para indicar que hay un nivel óptimo de CO2 en el ambiente, el amarillo o color ámbar para indicar que está arriba de lo normal pero abajo de lo riesgoso, y tenemos el indicador rojo que ya vendría siendo cuando ya representaría un riesgo un riesgo para la salud que sobrepasaría los valores óptimos para el medio ambiente. Y de igual forma se va a estar encendiendo un buzzer al mismo tiempo que el LED rojo para indicar como una pequeña alarma, ¿no? De esta parte tenemos pues lo que viene siendo nuestro sensor conectado con las respectivas conexiones y un puente H el cual va a prender el motor. Y pues para comenzar aquí tenemos que nos está indicando un LED verde, una luz verde, porque el nivel todavía es de CO2 todavía es óptimo para la estancia humana en el área. Y pues ahora vamos y los valores que nos está arrojando nuestra terminal pues son inferiores a 1500, que sería nuestro primer rango. Ahora vamos a proceder a manipular la concentración que registra nuestro CO2 para ver cómo interactúan los demás indicadores LEDs. Aquí podemos ver que sin manipular nos está arrojando valores inferiores a 1500. Una vez manipulado nuestro sensor, los niveles de concentración, obtenemos que nuestro segundo rango va a ser que se enciende un LED en color amarillo, el cual nos representa un valor por arriba de lo óptimo, pero por abajo de lo que ya serían altas concentraciones. Y en esta ocasión, como indicador, estamos teniendo un motor, lo cual nos representaría lo que vendría siendo un ventilador, el cual cuando ya sea un nivel más cuando supere el primer rango, se va a accionar a ver si puede controlar la concentración de CO2, y de igual forma se enciende lo que viene siendo nuestro LED amarillo. Y estos son los valores, los rangos de valores que superan los 1500, pero son por debajo de los 2500 los niveles de concentración de CO2. Y por último, este sería nuestro tercer indicador, en el cual podemos ver que nuestro sensor ya nos está registrando valores de más de 1500, y como podemos ver se nos enciende nuestro alarma o buzzer y nuestro LED indicador rojo, el cual nos está indicando que ya el ambiente tiene demasiada concentración de CO2 y ya no es óptimo para la estancia humana, ya que podría representar algún daño para la salud o ya no es apto para el confort humano. Ahí podemos ver el lugar donde se posicionó el sensor de CO2. Como podemos ver, no afectan lo que viene siendo las corrientes como vendría siendo el ventilador o entradas de aire como ventanas, y tiene buena altura en relación al piso. Como podemos ver ahí, el indicador LED está en verde, puesto que los niveles de concentración de CO2 aún están por los estándares o rangos óptimos para el confort para el ser humano.